Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Raquel García. Christopher Nolan lo ha vuelto a hacer. Todo el mundo habla de su Odiseo de Ulises, de la reinterpretación que ha hecho del mito clásico. Un héroe atormentado por la culpa, atravesado por dilemas morales que 3000 años después nos siguen interpelando. Nosotros hemos querido sumarnos a este viaje a través de la Grecia clásica con la reinterpretación de Fedra que ha hecho José María del Castillo con Lidia Bots en su vuelta a los escenarios después de 37 años y que está a punto de estrenarse en Mérida. Una versión que nos hace plantearnos esa culpa histórica que llevamos soportando durante siglos, sobre todo las mujeres, y los juicios que nos cuestionan. Hoy también nos visita la escritora mexicana Laia Jufresa con una novela que juega con el tiempo, eso que también maneja Nolan a través de dos personajes que son en realidad dos versiones de la misma persona. Bienvenidos, bienvenidas, esto es La Hora Extra. José María del Castillo y Lidia Bots, ¿qué tal? Bienvenidos a la SER. Muy buenas, ¿qué tal? Bien halladas. Os hemos sacado de los ensayos de Fedra en los infiernos, que estrenáis el próximo 12 de agosto en el Festival de Mérida. Para ti, Lidia, bueno, es tu vuelta a los escenarios. Estamos hablando de 37 años después. No sé si podías imaginarte un regreso con un texto tan potente como este. No, la verdad es que ha sido como un sueño, ¿no? O sea, yo es cierto que tenía muchas ganas de volver a hacer teatro, pero por circunstancias no podía, o los proyectos que me llegaban no me terminaban de enamorar, ¿no? Y cuando casualmente, después de presentar un premio en la Unión de Actores, esa misma noche, sin yo saberlo, estaba José María, y unos meses después, ¿no? Sí. Me llamó mi representante y les dijo que, bueno, José María tenía un libreto, una función que quería leer. Y la verdad, yo es que no pregunté ni qué era ni nada, ¿sabes? Como algunas veces habían llegado. Y nada, abrí el libreto y empecé a leerlo, pero tampoco, ¿sabes? Era por la noche, digo, bueno, a ver qué sea. Y me quedé absolutamente pegada a la historia. Yo sabía, lógicamente, cómo es Fedra, pero la reformulación que ha hecho José María es absolutamente hipnótica. Es una Fedra en la que todos nos podemos, tanto hombres como mujeres, ¿sabes? Nos podemos sentir identificados porque habla de unas emociones, habla de unos sentimientos que son universales, pero hace hincapié en visualizar a una Fedra que yo creo que a través de algo muy, muy genuino que ha hecho, que ha sido el que haya un acercamiento muy especial con el público. O sea, Fedra va a verbalizar sus pensamientos y está escrito de una manera que no solo son palabras, ¿sabes? En la puesta en escena que está generando, yo estoy absolutamente así como con los ojos abiertos, ¿sabes? Y asustada no es la palabra, porque estoy muy ilusionada, pero es una responsabilidad gigante. Ahora vamos a hablar de esta reformulación que haces del clásico mito de Fedra, José María, pero antes hablar de Mérida, porque vuelves a Mérida. Una de tus últimas veces fue con Victoria Abril, haciendo Medusa hace un par de temporadas. ¿Qué relación emocional tienes con Mérida? Pues mira, para mí es un orgullo y un honor. Va a ser la 4ª vez que dirijo allí.
La primera vez fui con Natalia Millán, después con Cristina Castaño, después con Victoria Abril y ahora con Lidia. Es algo muy especial porque un espacio como Mérida es único, hay algo que vibra allí, hay algo muy mágico y poder estrenar un espectáculo allí hace que todo se sobredimensione más. Es verdad que es un espectáculo, o sea, un espacio difícil porque es al aire libre, muchísima gente, mucho calor en verano, hay poco tiempo de montaje entre una obra y otra, pero después tiene algo tan mágico, tan especial estrenar allí, que eso ya marca la función, ya toda la vida que tenga después. Y para ti es tu primer Mérida, Lidia. Sí, pero, o sea, son sentimientos como encontrados, porque impone, una cosa que te impone es decir, pero el dos sentimientos como de felicidad absoluta. Cuando fuimos a hacer la presentación en el Festival Internacional con Jesús Cimarro, José María dice, vamos ahora. Todos fuimos ahí, Marta Calvó, Alejandro Albarracín, Julio Peña no pudo venir, y Antonio tampoco, Antonio Albella y Aiza Marcos y Eva Diago porque tenían otras cosas, y fuimos con Marta y Alejandro y dijo, vámonos para allá. Y era de día, pero da igual. O sea, sé que será mucho más mágico porque será con la noche, con las estrellas, pero pisar ese suelo, ver esas columnas, esas esculturas, o sea, hay algo energético que te hace pensar que por allí han pasado miles y miles de años actores con toda la efervescencia del amor, de la pasión. O sea, yo creo que es ¿cómo se dice? El decorado perfecto, ¿no? El mito de Fedra indaga en las pasiones humanas, en los deseos prohibidos, en los juicios morales. Plantea esa gran cuestión, ¿no? Si la razón o la pasión. ¿Cómo describiríais el conflicto central que propone la obra? ¿Con qué ideas partías, José María, para esta versión de Fedra? Pues mira, hay algo que para mí era fundamental en esta reformulación, y era el tema de la culpa. La culpa es muy importante en esta revisión de Fedra, porque es un personaje que ha sido muy maltratado por la historia constantemente, esa tradición machista que arrastramos durante siglos, pero ya no solo el machismo, sino también esta sociedad patriarcal, el tema de incluso de la culpa a nivel ideológico, a nivel religioso también. Hay algo heredado durante muchos muchos que al final en este personaje de Fedra se reúne, y ella es castigada por amar. Es verdad que ama a una persona, que bueno, que es una situación muy complicada porque es su hijastro, no estoy desvelando nada porque el mito todo el mundo lo conoce, pero más allá de eso, en esta obra planteamos el tema de los juicios morales y sociales y el tema del peso de la culpa. Hasta dónde somos culpables, hasta dónde nos responsabilizamos y hasta dónde ejercemos ese poder y ese tachar o ese culpabilizar a los demás en ese juicio moral que se hace cuando... Bueno, hay muchos temas muy graves más que el hecho de amar, ¿no? Fedra dice una frase muy bonita, dice, es que yo no estoy loca, simplemente amo más de lo que querría. Y por eso se la tacha durante la función, bueno, todos los personajes, hay un juicio, habla con el público, y esa herencia que vamos después de tantísimos años arrastrando, ella quiere romperlo. Entonces esta obra, esta nueva revisión, es un alegato por la libertad y por el derecho a ser uno mismo, y que los juicios morales muchas veces nos están limitando y condicionando más que sumando. Y después también yo creo, ¿no?, que la culpa, efectivamente, Fedra no es que se escaquee de lo que ha hecho, o sea, ella se responsabiliza, es culpable de lo que ha generado, ¿sabes?, de a lo mejor no haberlo gestionado en un momento dado, no haberse enfrentado a la verdad sin culpar a otros, ¿sabes? O sea, pero no es un pecado amar, es lo que se quiere decir, ¿sabes? O sea, que muchas veces no sabemos cómo gestionar eso, y eso nos hace vivirlo con un sufrimiento, y es la principal sufridora de todo esto, ¿sabes? Pero no es un pecado, ¿sabes? No es la pecadora, no. Eso es lo que muchas veces, que José María, sí, esto que cuando hablábamos, ¿no?, por lo que decía de la sociedad, antiguamente también se utilizaban las historias a las mujeres las ponían como ejemplo, o sea, de si haces esto, vas a acabar muy mal, ¿sabes? Mientras que ellos pueden ir a la guerra, pueden estar con no sé qué, pueden matar, pero no pasa nada porque son los héroes, ¿no? Y son los hombres, ¿no?
Y entonces yo creo que... Y también hay algo que es importante, creo, en la obra, que es como cambiar algo de patrones que bien llevamos heredados. Es decir, un hombre puede estar enamorarse de una chica jovencita y no pasa nada, pero cuando es una mujer madura la que se enamora de un chico joven, hay algo de alarma, hay algo de ¿qué estás haciendo? Y entonces estamos intentando como normalizar ciertas situaciones, bueno, ciertos sentimientos, ciertas pulsiones. La gente ama, se enamora, da igual el sexo, da igual la edad, o sea, hay algo que va más allá. Y ¿qué pasa? Que a lo largo de la literatura universal, ¿no? Casi siempre son hombres que se enamoran de chicas más jovencitas, un Don Juan Tenorio de Doña Inés, siempre es como algo lógico, pero cuando es una mujer madura la creación de un chico más joven, hay algo que crea cierta incomodidad en el público. Bien, es cierto que la situación es un poco delicada, porque es el hijo de tu marido, ¿no? Que eso es lo que a mí en un principio con José María digo... Sí, lo que pasa es que eso es verdad, ahí tienes razón, es verdad que es una situación incómoda, pero hay algo también violento, creo yo, a nivel social, de una señora más mayor con un chico joven creando algo de incomodidad. Sí. Y eso me parece que es muy grave. Entonces, al final, con Fedra se pone como en realidades que están pasando y que no pasa nada. O sea, no hay nada grave en eso. Grave es, ¿verdad?, la situación de cómo gestiono que es el hijastro. Vale, eso sí. Pero hay muchos tabúes que tenemos que seguir. Y la culpa también viene por ahí. Tú puedes gestionar muchas cosas. No estamos diciendo que Fedra lo hiciese todo bien para nada. Estamos mostrando como realidades y cómo el público tiene la capacidad o tiene el poder de valorar eso. Pero no juzgar, decir, no, tú eres mala porque... No, cuidado con todos esos juicios morales que se hacen un poco a priori sin saber qué está pasando por detrás. Exacto, es lo que siempre decimos de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Que siempre se juzga pero sin saber cómo tú hubieras reaccionado. Y Fedra se desnuda por dentro. Claro, es una Fedra mucho más combativa, le sacáis ahí el lado más vulnerable. Ese es quizá el mayor desafío a la hora de enfrentarte al personaje, de construir este personaje. Bueno, y está siéndolo, el mayor desafío, pero es lo que más me ha enamorado del proyecto, ¿no? El poder sumergirme y desnudarme y abrir el alma y intentar yo comprendo tanto a Fedra y hay en muchas cosas en las que me identifico. Ya no es solo en la situación del amor con una persona que te puedes enamorar, ¿no? Es el sentido del juicio, de que juzgamos a priori siempre, ¿sabes? Fedra pasa por... Es como si te montases en una montaña rusa gigante que sube, baja, hay un looping, da una vuelta, respiras. Pero todo esto, en esta función, está acompañado por momentos hasta con sentido del humor, ¿verdad? O sea... Hay partes muy divertidas también en la obra, porque dentro de esta realidad de Fedra... Hay momentos en los que ella misma se ríe de ella misma a veces hace cosas que pasan en otras Fedras, a ser una tragedia, un personaje tan importante, hay que darle como ese estatus y no te permites, aquí ya se permite, o en esta versión no estamos permitiendo que ella hable con el público, se ría de ella misma, cuente sus miedos y sus inseguridades, entonces el público hay algo que va a acercarse tanto a ella, va a comprenderla tanto, en su momento más bajo, en su momento más álgido, ella va a hacer muchas locuras y muchas cosas que no están bien, pero en ese extremo también nos reímos porque al final en esos límites hay algo ya de surrealista, ¿no? Y dice, ya, es que ya lo estoy viendo todo mal. Entonces ella pide una segunda oportunidad y claro, la va a liar tanto. Hoy estamos con la escritora Laia Jufresa. ¿Qué tal? Bienvenida a La Hora Extra. Hola Raquel, muchas gracias por la invitación. 10 años después de tu debut con Umami, regresas a la novela con Wisbon. Bueno, es una historia de vidas entrecruzadas, es una historia en la que tú indagas en temas como la maternidad, la familia, la impermanencia, el arte. No sé de qué necesidad surge esta historia. Bueno, yo menos, ¿eh? Es muy misterioso para mí de dónde surgen las obsesiones. Lo que te puedo decir es que me tomó casi una década escribirla, entonces hay condensadas muchos años de inquietudes, de preguntas y de necesidades distintas. Es una novela con una arquitectura compleja, con personajes que se desdoblan, es una historia que desarrollas en distintas ciudades, en distintos tiempos. Ahora decías, te ha llevado 10 años escribirla. ¿Cómo ha sido de complejo ese proceso de escritura?
Ha sido muy complejo. Primero porque empecé a escribirla cuando estaba embarazada, entonces luego tuve un bebé y entonces se volvió uno de los grandes temas de la novela misma, ¿no? Cómo crear a la vez que estás maternando. Pero en realidad eso pasó relativamente pronto y luego se volvió muy complejo porque tiene una arquitectura efectivamente complejo. Es una novela que avanza cronológicamente hacia atrás, pero para mí era muy importante que aunque vas avanzando hacia atrás, tengas el impulso de querer pasar a la siguiente página. Y la idea un poco es que este impulso tradicional histórico de la narrativa de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, se vuelve un qué pasó antes, qué pasó antes. Y ese siempre es como un pequeño rompecabezas para el lector. Entonces mantener esa tensión era algo complejo y es una novela muy densa porque en algún momento tenía casi 700 páginas y ahora tiene 400. Entonces está lo que realmente tiene que estar. ¿No crees que precisamente esa complejidad pueda resultar, bueno, de difícil comprensión a lo mejor para el lector? Espero que no, porque, bueno, de difícil comprensión sí, pero en la manera en que estás armando un rompecabezas conmigo. Es una invitación al lector para que no sea solo un lector pasivo. No es un libro formulaico donde si sabes que hay un interruptor, luego pasa la mitad, o sea, como todas estas fórmulas a las que nos tienen muy acostumbrados. A mí no me interesa como lectora estar recibiendo contenido como cuando estoy scrolling en Instagram. Entonces creo mucho en el lector como co-creador, pero también creo mucho en la responsabilidad del autor y el pacto que establecemos es: yo construyo un barquito muy sólido, tú te subes, yo te llevo y hay preguntas abiertas y tú vas a estar haciendo hipótesis y vas a estar jugando conmigo. Para mí la importancia es crear presencia en un mundo en el que estamos tan distraídos. Yo también vivo en este mundo y también soy adicta a mi teléfono, entonces el libro está construido en escenas muy breves que puedes leer, transportarte ahí y luego pausar. Y la idea es que el libro te acompañe durante un buen tiempo. De hecho, hablando de esta complejidad, hay una relación entre la estructura de la novela y la física cuántica, el hecho de los universos, del universo y de las realidades paralelas. El propio título del libro, Wisdom, Fúrcula, Hueso de los Deseos, que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con esa idea de bifurcarse, quizá de no resolver. ¿De dónde viene tu interés por el tema? Bueno, creo que tiene que ver con el tema de la desaparición, que es uno de los grandes temas de la novela, y que cuando hay una desaparición, se genera un duelo muy particular. No es una novela que mire las desapariciones como fenómeno, sino que es imposible mirar un fenómeno tan doloroso. Es como intentar ver un tsunami. No podemos. Entonces se convierte en números, se convierte en este monstruo gigante. Entonces la novela hace un esfuerzo por hacer lupa solo en unas hermanas que pierden a unas hermanas. O sea, como poderse detener realmente en qué pasó en estas vidas a partir de esa desaparición. Y la particularidad de ese duelo es que es un duelo sin cierre posible. Siempre está habitado por una esperanza que puede ser totalmente ilógica, pero que está presente porque no hay un cuerpo, no hay un cierre. Y eso es lo que yo quería que el lector viviera durante la lectura, que estés siempre pensando, aunque sabes que ya viste el índice, ya sabes que la novela solo va para atrás, estás queriendo saber qué pasó y queriendo resolver. Claro, tú abordas estas desapariciones desde la impotencia, desde la incertidumbre, desde el trauma personal y colectivo. Hay un momento en el que escribes, es un país que sufre una desaparición cada 90 minutos. ¿De qué manera un hecho así atraviesa y marca una sociedad? No sé si de alguna forma se puede convertir el sufrimiento en algo bello. Bueno, yo no sabría responder cómo atraviesa una sociedad, para empezar porque una sociedad está hecha de mucha gente distinta y para seguir porque yo no vivo en México desde hace muchísimo tiempo. Entonces realmente no estoy mirando cómo afecta a la sociedad, sino cómo afecta a una persona, 2 personas, o sea, como un grupo pequeño de personas. Y en parte me parece importante hacer eso porque se habla mucho de
las madres buscadoras, de seguir nombrando a los desaparecidos, todas estas cosas que son importantísimas, por supuesto. Pero yo quería preguntarme, ¿y qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con esa gente que también, esto va a ser un quiebre y un duelo para toda su vida, pero también tienen derecho a rehacer su vida y a tratar de dejar esto atrás? Entonces era como esa mirada, es una mirada muy de soslayo a la desaparición. Y luego había para mí también un reto literario importante, que es que en inglés tiene esta frase de girl gone missing, ¿no? Es una premisa literaria básica, una chica joven que desaparece. Es lo más gastado del mundo, lo encuentras en el 50% de los libros. Entonces, digo, es una exageración, ¿no? Pero para mí era un reto como, ¿puedo hacer algo realmente original con este tropo literario gastado? No sé si sabías desde el principio, antes comentabas que la novela llegó a tener 700 y pico páginas, que ha acabado en lo esencial en algo más de 400. ¿Sabías desde el principio dónde querías llegar? O precisamente esa estructura, ¿no? Y esa complejidad de la que hablábamos, bueno, te ha ido abriendo caminos y llevando por lugares que tú no imaginabas. No, yo no sé nunca a dónde voy con la escritura. Hablo mucho tenemos una frase, yo dirijo Escribir es un lugar, que es una comunidad en línea para escritoras, y hay una frase que digo por lo menos una vez a la semana a mis compañeras, que es obstinación en la oscuridad. Y es como seguir escribiendo, avanzando, aunque no sabes a dónde vas. Uso mucho la imagen de la arqueología, también doy muchas clases, entonces invito una y otra vez a mis alumnas a pensar que lo que están haciendo es desenterrar un dinosaurio, que está ahí enterrado, que se van a encontrar un huesito por aquí, un huesito por allá, y algún día tendrán todos los huesitos más o menos y los van a armar, pero que no se preocupen por nadie encuentra el dinosaurio completo desde el principio. Ahora, yo sé que hay escritores que sí planean mucho más que yo, pero de todos modos, el mapa no es el territorio. Por más que planees, hasta que no estás describiendo, no sabes qué va a pasar, cómo se van a revelar los personajes, qué va a pasar con el lenguaje, dónde te vaya un error que no te esperabas. En ese sentido, escribir es siempre una improvisación. Tenemos dos protagonistas, dos mujeres, dos vidas que parecen transcurrir en paralelo. Dos versiones, madre, artista. ¿Cómo surge plantear estos personajes? Bueno, es un juego de espejos entre ellas, entonces hay muchas diferencias, pero lo que vas desenterrando es también que las une, ¿no? La novela, esto que tú y yo hemos llamado una arquitectura compleja, es en realidad una arquitectura muy sencilla, que es un wishbone, es decir, como una Y. Son dos historias que se van acercando. Y una de las investigaciones más importantes de la novela es cómo estas mujeres que tienen una fuerza creativa brutal y que quieren hacer arte se enfrentan a las distintas dificultades, que para Tor son dificultades más del orden de la autocensura. Ella ha abandonado su arte para volverse galerista, para abrir un museo. Creé el Museo Internacional del Color, fue de las cosas más divertidas y complejas de hacer en la novela, y esta persona se ha prohibido hacer arte sobre su hermana. Cuando la conocemos tiene esta dualidad, por un lado es una mujer muy poderosa, muy fuerte, pero por otro lado tiene mucho miedo porque va a mostrar una pieza de arte por primera vez en muchísimo tiempo. Mientras que Vika tiene dificultades materiales reales, es migrante, es mamá soltera, está todo el tiempo trabajando para poder sostener a su hija, entonces tiene que ir encontrando huequitos donde puede para crear. Entonces estas distintas maneras de aproximar el acto de creación, pues son las cosas que a mí más me interesan. Por eso dedico mi vida a escribir es un lugar y a recordarle a las mujeres que es importante que cuenten su versión, es importante que salgan del silencio. La hora extra. ¿Qué es la belleza y por qué nos obsesiona tanto? Esta es la premisa de la que parte la exposición El culto a la belleza en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona. Una mirada crítica a la construcción de los cánones en la historia y el papel que han desempeñado el arte, la política y la religión. Porque los ideales de belleza han cambiado a lo largo de los siglos, pero lo que no ha cambiado es nuestra constante búsqueda de lo bello. Es un reportaje de Elia Pijuan. La artista londinense Janice Lee ha recopilado más de 400 obras de artistas de todo el mundo. Nada más entrar, nos encontramos una pantalla en la que una mujer, hecha con inteligencia artificial, nos pregunta por qué la nueva belleza es parecerse a una muñeca.
qui és el fals ara? La bellesa no és tenir una cara de nit, és tenir els ovaris de no voler semblar-ne uno. Mientras pensamos en una respuesta, nos damos de bruces con un autorretrato del artista Norma Pérez. Es una fotografía donde la encontramos a ella desnuda en medio de un bosque con la frase "no soy moderna, soy mucho más antigua" inscrita en el pecho. Lo que hace reivindicar la antigüedad de todas aquellas bellezas que escapan del dominio de la belleza occidental, europea y por lo tanto también colonial. Blanca Arias, una de las comisarias de la exposición, nos acompaña en el recorrido hasta la siguiente sala, donde las paredes están cubiertas de bellezas que no acostumbran a ser portada de las revistas de moda, las de las mujeres negras y gitanas. Mientras caminamos, escuchamos a Paqui Perona, presidenta de Veu Gitanas. Nosotros no tenemos representación nuestra, siempre han sido los demás los que nos han representado, ¿no? Entonces yo cuando las miro, lo que veo realmente es humanidad, eso sí. Y llegamos a la segunda parte de la exposición, mucho más centrada en la industria que factura con la belleza. Fotos de niñas llorando en certámenes de belleza, vitrinas de cosméticos expuestos como elementos de tortura o expositores repletos de muñecas Barbie. Una industria que no solo pone normas a ellas, sino también a ellos. Hasta decide cómo debe oler un hombre. Hay una colección de perfumes históricos masculinos que permite acceder a, yo qué sé, cómo olería o qué perfume habría usado alguien como Tutankamón, alguien como Nerón o alguien como Napoleón. Y cuando creemos que ya lo hemos visto todo, nos encontramos con un baño de discoteca. La obra quiere mostrar cómo hasta en los sitios más íntimos nuestra mente nos bombardea con mensajes que nos dicen cómo debemos mostrarnos al mundo. Puede cambiar completamente cómo se ve tu rostro en cuestión de minutos. La exposición se puede visitar hasta el 8 de noviembre y también ofrece un programa de actividades semanales que se harán entre septiembre y octubre. Transformar nuestra mirada sobre la realidad, distorsionar nuestros referentes, cambiar nuestra percepción del espacio público. Es lo que busca con sus instalaciones el artista conceptual argentino Leandro Ehrlich, que expone en el Gran Palais de París, su mayor retrospectiva hasta la fecha en Europa. Piezas inmersivas, monumentales, en las que Ehrlich juega con el espectador, invitándole a formar parte de su propia ilusión. Nos lo cuenta desde Francia Raquel Villaécija. Una escalera que se ancla a un trozo de ventana ya sin fachada, intentando rescatar a alguien de una casa que ya no existe. Unos ascensores en medio de una sala donde el espejo no te devuelve tu reflejo, sino el de quien mira desde el otro lado, o una escalera colocada al revés. La obra de Leandro Ehrlich busca, como él dice, cuestionarnos sobre si vemos lo que creemos o creemos lo que vemos. Creo que es lo que nos pasa a nosotros en relación al arte en general. Cuando uno mira una exposición de arte antiguo, lo que nosotros vemos, lo que nos puede conmover, la emoción que tengamos, incluso las ideas que esa obra nos pueda generar, a veces puede tener que ver o no con la intención del artista que lo hizo. Las grandes obras de arte, no sé, Las Meninas. Hoy uno se encuentra con Las Meninas y la ve y entiende la historia y entiende al pintor, pero no tengas dudas que eso que estaba dentro de la motivación de Diego Velázquez era distinto y no por eso nuestra interpretación es menos importante. Es su primera retrospectiva en París, que ha llevado 2 años de trabajo con instalaciones que ya fueron expuestas en Buenos Aires, Tokio, Milán o incluso Helsinki. Una retrospectiva completa dedicada a uno de los artistas más singulares de la escena contemporánea. Lo que pasa en la exposición es que aquí te vas a encontrar con escaleras, te vas a encontrar con ascensores, te vas a encontrar con elementos que pueden pertenecer a una arquitectura. Hay una desacralización del Gran Palais, ¿no? Del espacio. Y creo que tiene que ver un poco con el ejercicio de responder al contexto, de ser permeable a lo que implica exponer. O sea, no soy alguien que cree en su estudio como un loco y luego lleva su locura y no importa si esa locura se expone en un manicomio o si se expone en un museo. Me importa entender que hay contextos y que los contextos son parte, al fin y al cabo, de la experiencia del encuentro con el arte. A través de elementos de la arquitectura cotidiana, el artista crea un diálogo sobre lo que queremos ver y lo que vemos entre la realidad y la percepción que tenemos de la misma. Porque cuando a la arquitectura la despojas de la funcionalidad, no es que no queda nada. O sea, un ascensor, ¿qué es? Es un habitáculo que tiene por misión hacerte subir o bajar, pero
hay experiencias dentro de estos habitáculos, experiencias que pueden, según cada persona, pueden llevarte a sentir claustrofobia, incómoda por estar compartiendo un espacio tan reducido con desconocidos, y también esta idea de este juego de espejos, porque el espejo es a ver si me miro en el espejo, a ver si estoy bien. Y más allá de esto, hay otra cuestión más que es, no encontrarse a uno en un espejo es una experiencia bastante fuerte, porque no verse en un espejo es un poco poner en cuestión aquello que uno desde la percepción reafirma tu existencia. Y cuando tú no te ves, ya no sabes si estás o no estás. Y si además de eso te encuentras con otro, el otro devienes tú, y para el otro tú serás el otro que le producirá la misma sorpresa. Entonces este juego de roles se da en la exposición en diferentes formas. Entonces el encuentro no es solamente con las obras, sino también con el público. El público se encuentra con el público. La exposición de Leandro Ehrlich se mostrará en el Gran Palais de París hasta el próximo 6 de septiembre. Y en Cuenca estos días se expone en el Museo de Arte Abstracto la fotografía documental de Cristóbal Lara, uno de los principales referentes de la fotografía contemporánea y premio nacional, que aquí muestra sus primeros trabajos en blanco y negro, una etapa de experimentación y de aprendizaje, sobre todo en el retrato que hace de lo cotidiano y donde muestra sus influencias de maestros como Cartier-Bresson. Con él ha estado Paco Uñón. El Museo de Arte Abstracto Español de las Casas Colgadas de Cuenca acoge la exposición Cristóbal Lara Principiante, un recorrido por los primeros años de uno de los grandes referentes de la fotografía española contemporánea. Son las fotografías con las que yo aprendí a sacar fotos. La exposición se centra en el momento en el que el fotógrafo comienza a formarse, en una etapa marcada por la experimentación y el aprendizaje de una mirada todavía en construcción. En esa época no había escuelas, no había nada, y aprendí yendo por la calle. La exposición pone el foco en los orígenes de Cristóbal Lara, conocido especialmente por su trabajo en color, pero que aquí se muestra en una fase anterior, más experimental y formativa. Según explica el director del museo, Manuel Fontán, la muestra permite descubrir el momento en el que Cristóbal está aprendiendo a ser fotógrafo, un periodo que él mismo ha recogido en un fotolibro y que coincide con su regreso a España tras su etapa en Londres. Enseña al fotógrafo formándose, un fotógrafo que ha estado más oculto que el fotógrafo en color que después ha sido. Uno de los elementos centrales de esta etapa inicial es la ciudad de Cuenca, donde Lara comienza a desarrollar su práctica fotográfica. Allí realiza numerosas imágenes de la vida cotidiana, retratando calles, personas y escenas ordinarias. Todo el mundo se conocía, entonces los niños ya me seguían por la calle. Cristóbal, sácame una foto, sácame una foto. La exposición también revela el proceso de trabajo del autor, que en aquel momento se impone una rutina estricta de fotografía diaria. Adopta la disciplina de fotografiar 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde, en horario de apertura de tiendas, colegios. Entonces son fotos de la vida ordinaria de las personas, de momentos mágicos. En ese contexto aparece la influencia de referentes como Henri Cartier-Bresson, clave en la construcción de su mirada y en su interés por el llamado instante decisivo. Yo decidí ser fotógrafo cuando vi fotografías de Henri Cartier-Bresson de España, cuando yo estaba en Alemania y no podía volver. Entonces, entre que las fotografías eran estupendas y que era España, me impresionó mucho. Otra parte relevante del conjunto expositivo son las fotografías realizadas durante el servicio militar. Se trata de un material que, según explica Fontán, tiene incluso un componente de riesgo, ya que en aquel momento no estaba permitido fotografiar en el interior de los cuarteles. De pronto sacas una foto de cómo era el militar no profesional, en fin, las quintas de levas de gente que tenía que hacer el servicio militar en el año 70 y impresiona mucho. El director del Museo de Arte Abstracto subraya que esta etapa temprana ha estado más oculta que la posterior producción en color, por la que Cristóbal Lara es ampliamente conocido. Sin embargo, considera que la exposición permite comprender mejor su evolución. Más un constructor de encuadres, de proyectos fotográficos, me he desarrollado, por así decirlo, ya no soy el mismo. Cristóbal Lara mantiene un vínculo con el entorno del Museo de Arte Abstracto, donde ahora expone, así como la influencia de su creador, Fernando Zóbel. Sí, la sombra benéfica de Zóbel es alargada. Las fotografías también ofrecen una imagen de la ciudad en transformación, con escenas de una Cuenca con fuerte vida social,
calles transitadas y un entorno urbano muy diferente al actual. Todo esto que estoy contando es en la ciudad de Cuenca, que era una ciudad pequeña. Entonces llamaba mucho la atención un chico joven que estaba todo el día por la calle con una máquina colgando, sacando fotos. Más allá de su valor documental, la exposición permite observar cómo se construye la mirada de un fotógrafo que con el tiempo se consolidará como una de las figuras clave de la fotografía española. Y entonces yo decía, ¿qué pasa si en vez de componer sobre el centro, compongo sobre el vacío? Y hay una foto aquí ya de la última época donde estoy buscando romper ese lenguaje, que hay 5 perros y la parte de atrás de un mulo, donde ya estoy componiendo sobre el vacío. El recorrido por estas imágenes iniciales muestra un proceso de aprendizaje basado en la constancia, la observación y la experiencia directa, elementos que definen ese periodo principiante. Hasta el 11 de octubre, las primeras fotografías de Cristóbal Lara en el Museo de Arte Abstracto Español de las Casas Colgadas de Cuenca. Carlos Nicolás ha estado en la técnica. Gracias a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.